Ahora ya no. Ahora de repente con las actividades mínimas que realiza el paciente. Evidentemente nos está hablando que esta angina está aumentando, ¿no? Y la clase o la intensidad o la severidad de esta angina está progresando. A tal punto que, miren ustedes, la persona tiene incapacidad para realizar cualquier tipo de actividad. Incluso el reposo le viene la angina. ¿Ok? Imagínense, la persona pues estamos en una época de frío, 3 de la mañana, frío. ¿Qué genera el frío en las arterias coronarias? ¿Dilatación o espasmo? Espasmo. Como esta arteria ya no sabe mucho, está pidiendo un poquito de espasmo, ¿qué cree que va a causar en el paciente? Dolor. Así es, angina. ¿Ok? Entonces son datos importantes, ¿no? ¿Qué más? A ver, cuando una persona está a este nivel, hasta el estrés le genera dolor. ¿Por qué? ¿Qué genera el estrés? Liberación de catecolaminas. ¿Y qué hacen las adrenalinas, las catecolaminas? Pero también hace algo más contractilidad, ¿o no? Claro, entonces eso genera daño. Entonces no olviden, ¿eh? Los ansiosos también tienen derecho a infartarse, ¿no? No, porque es ansioso no tiene nada, ¿ok? Y bueno, son aspectos que tienen que tener en consideración. Entonces, en ese escenario, dentro del contexto de un dolor torácico, no está hablando en el contexto de una angina. Recuerden, la angina es un proceso crónico, progresivo, que tiene sus propias características, ¿no? Ya las hemos descrito, son 3, ¿o no? ¿Ya se recuerdan o no? ¿Cuáles son? A ver, cuéntenos. ¿Qué más? Muy bien. ¿Y calma con qué? Eso se llama angina estable. Angina como tal. Angina. Ese es el concepto de angina. La angina estable es una enfermedad crónica, progresiva. Miren ustedes, esa es la angina estable. ¿Ok? No estamos hablando de disrupción de ninguna de estas placas. Hasta aquí estamos llegando, hasta aquí. ¿Ya? Muy bien. ¿Ustedes dónde están? ¿Por acá? No, ustedes están por aquí, ¿no? Están en la tercera. Ya. Miren ustedes, entonces, este es diferente. El síndrome coronario agudo es otro contexto totalmente distinto. ¿Ok? En cualquiera de estas etapas, incluso desde aquí, señores, ¿no? Desde aquí incluso, lo que protege a esta placa de ateroma es un endotelio, ¿o no? Sí. Muy bien. Este endotelio puede tener diferentes características, peculiaridades en las diferentes personas. Entonces, todos, o en su gran mayoría, vamos a formar placas de ateroma. Y de entre los que forman placas de ateroma, en mayor o menor magnitud, también se subdividen en diferentes tipos de placas de ateroma. Unos tienen placas de ateromas estables y otros tienen placas de ateromas vulnerables. ¿A qué me refiero vulnerables? A que estas plaquitas de ateroma que están cubiertas por esta placa, por esta íntima, pues con mayor facilidad se puede romper la íntima. Y si la íntima se rompe, se abre, salen todos los componentes por debajo de la íntima. ¿Y eso qué hace? ¿No? Que rápidamente se active una cascada, se llama la cascada de coagulación. ¿No? Y cuando se forma la cascada de coagulación, ¿qué es lo que genera al final? ¿Cuál es el producto final, el entregable de la cascada de coagulación? Un coagulito, pues. ¿Y un coagulito acá qué podría ser? ¿Qué haría? Y eso es un síndrome coronario agudo. ¿Se dan cuenta? Pero miren ustedes, esta placa de ateroma no necesariamente, perdón, este fenómeno no necesariamente espera que lleguemos a esta etapa. Puede pasar aquí. Puede pasar aquí. Generalmente pasa en este periodo, pero no únicamente aquí. ¿Ok? Va a depender de las características entonces de la placa de ateroma. Una placa de ateroma vulnerable, en donde el componente inflamatorio dentro de su paciente es muy marcado. La persona fuma, estilo de vida de contra, pues difícil, ¿no? Obeso, no cuida su alimentación, estresado. Todos los componentes necesarios para que esta placa sea vulnerable los pone a que la íntima se rompa y que con mayor facilidad pues se tapone la arteria. Y cuando la arteria se tapona, total o casi totalmente, estamos frente a un síndrome coronario agudo. Entonces el síndrome coronario agudo exige que la placa de ateroma se rompa.
y que se forme un coágulo, el cual taponará totalmente o parcialmente el flujo sanguíneo. Entonces, eso es fundamental. Esto obviamente van a ser con más detalle y profundidad, lo vamos a desarrollar en las clases de medicina interna, pero bueno, esto es como que una pincelada, ¿no? Muy bien. Entonces, el síndrome coronario agudo, el síndrome isquémico coronario agudo, conocido como Zika, pues también tiene sus características clínicas inequívocas que los debe llevar a todos ustedes a actuar de manera uniforme ante esta situación. ¿Ok? ¿Y cuáles son las características clínicas de un Zika? Primero, que es un dolor torácico súbito. ¿Ok? Aparece de la nada. En la noche, mientras dormía, ¿correcto? El paciente despierta con un malestar de gran intensidad. ¿Correcto? ¿Qué más? Muy bien, bueno, esto ya lo hemos hablado. Y que este malestar, pues dura más de 20 minutos. Se irradia a zonas características. Se asocia a síntomas neurovegetativos. ¿Ok? Todas estas características nos deben hacer pensar que estamos frente a un síndrome coronario agudo. Y si el paciente ya tenía una angina estable y que estaba recibiendo nitratos para calmar su angina estable, como sintomático, toma ese nitrato en ese contexto y a pesar del nitrato continúa el dolor, con mayor razón, pues, ¿no? Esto nos está expresando un síndrome coronario agudo. Pero bueno, muchos ya no toman nitratos, pero básicamente es ese detalle, un dolor torácico retroesternal de gran intensidad, ¿ok? Más de 5 o más de 7 sobre 10, que se irradia a alguna parte del cuerpo, hombro, mandíbula, que se asocia a síntomas neurovegetativos. ¿A qué me refiero con síntomas neurovegetativos? A ver. Síntomas neurovegetativos. Síntomas neurovegetativos. Pregúntenme muchachos, hablo por hablar. Síntomas neurovegetativos son sudoración, diaforesis, si quieres decir lo que es más intenso, náuseas, vómitos, palidez, frialdad. Esos son síntomas neurovegetativos. ¿Ok? Entonces, si este cuadro clínico se asocia a síntomas neurovegetativos y no calma con nitratos, pues olvídense de los nitratos. O sea, puede que haya no tomado el paciente, puede que no. ¿Ok? Pero si tienen esos tres aspectos, estamos frente a un síndrome coronario agudo. Y en la cabecita se les tiene que venir este videito que les estoy poniendo ahí. ¿O no? Esto es lo que puede estar pasando en el paciente. ¿Ok? Y por lo tanto, pues tenemos que actuar rápido. En este escenario, no, pues doctor, que no me parece, creo que es otra cosa. No, tienes que tomar un electrocardiograma. ¿Ok? Puede que después en la evaluación no era nada importante, pero puede que sí sea importante. Pero acá, justamente, hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? De que este cuadro clínico que puede representar un síndrome coronario agudo nos habla de la obstrucción total o casi total del flujo coronario. Recuerden que el síndrome coronario agudo en algunos grupos de pacientes diabéticos, ancianos, mujeres pueden tener otra forma de presentación. ¿Ok? Pero lo más común es lo que les he comentado. Entonces, lo importante es este detalle, ¿no? ¿Qué debo de hacer cuando un paciente me llega a la emergencia con un Zika? ¿Qué debo de hacer? ¿No? Inmediatamente, pues, esto debo de hacer. ¿Ok? ¿No? En primer lugar, si llego a mi consultorio, no es el lugar donde debe llegar. ¿No? Tómale un electro si quieres, rápido, pero inmediatamente derívalo a emergencia. ¿Ok? Y en emergencia el paciente se debe de realizar un electrocardiograma a la brevedad. ¿Correcto? No me parece, es otra cosa. No aplica. Tómale un EKG y punto. ¿Ok? El electrocardiograma es la herramienta objetiva que va a orientarte un poco más a definir lo que está pasando en el paciente. ¿Ok? Entonces, un paciente con síndrome coronario agudo, con toda la clínica descrita, debe de tomarse un electrocardiograma a la brevedad. Nada que el señor haga su cola, por favor, nada, acá no es preferencial, no señor, el síndrome coronario agudo no puede esperar, no puede ser rápido el dispositivo. Inmediatamente requiere un electrocardiograma.
Eso no lo olviden nunca, por favor, ¿ah? ¿Ok? No olviden eso, por favor, para que se les quede marcado en la vida. Nunca dejen a un Zika haciendo cola. ¿Ya? Por favor. Eso es importante y deben de compartirlo siempre con sus compañeros de guardia. Muy bien. Entonces, el electrocardiograma es fundamental, porque el electrocardiograma me ha dado un dato clave. ¿Cuál es el dato clave en el electrocardiograma? ¿Cuál es lo importante del electrocardiograma? La onda Q. ¿La onda Q? El segmento QT. El segmento QT, la onda P, el QRS, la frecuencia de el F. Hay varios. ¿Cuál es? El segmento ST. Nada más. El segmento ST. A propósito, ¿ya han hecho talleres de café? No. Pero los invito, tengo un canal de YouTube, anoten, que sea Soto Becerra, el electrofisiólogo, un taller gratis de electrocardiografía, ¿ok? Cuando lo tengo conmigo entiendo que ya saben leer electrocardiograma. Y ahí está toda la información, 18 sesiones de electrocardiografía, pero se necesitó hace como 3 años y lo grabamos y ya quedó ahí. Entonces, pues para que lo puedan revisar, ¿no? Desde lo más básico hasta lo más complejo, complicado. Ya, revisen. Ahí hay un taller completito para que cuando hagan su curso ya interno tengan una noción. Así, canal de YouTube, un canal. ¿Nombre? ¿Cómo puede ser que de dónde me han instalado, me han investigado días antes de que yo llegue acá? Soy Richard Soto Becerra. ¿Ya? ¿Ya le contaste o no? Muy bien. Entonces, miren ustedes, síndrome coronario agudo, electrocardiograma a la brevedad. Y el electrocardiograma a la brevedad me va a decir si este cuadro está asociado a un ST elevado o no está asociado a un ST elevado. Entonces, de esa manera, el electrocardiograma ya me va a definir el apellido del Zika. ¿Se dan cuenta? El Zika, ¿quién le da el nombre del Zika? ¿El electro? No, la clínica. La clínica. La clínica nada más. La anamnesis, esto da el diagnóstico del Zika. ¿Ok? El electrocardiograma le da el apellido. Define si es un Zika ST no elevado o es un Zika ST elevado. ¿Ok? Miren ustedes, un Zika ST no elevado o un Zika ST elevado. ¿Y qué es un Zika ST elevado? Es esto justamente, la elevación del segmento ST. Miren ustedes cómo es un electro normal. Onda P, QRS, segmento ST, onda T. ¿Ok? Y miren ustedes cómo es el segmento ST. Y miren cómo es un paciente que tiene un Zika ST elevado. Se elevó el segmento ST. ¿Ok? Si el paciente tiene un Zika ST elevado, esto está pasando. La arteria coronaria está totalmente obstruida. Totalmente. 100%. Y por lo tanto, cada segundo y cada minuto que pasa, un soldado está cayendo. ¿Y cómo se llama ese soldado? Miocardiocitos. ¿No? Por lo tanto, ustedes tienen que actuar a la brevedad. ¿Qué tienen que hacer en el contexto de un Zika ST elevado persistente? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿De hacer esta tapada qué hay que hacer? Hay que destaparla pues, así de simple. ¿Qué tenemos en la actualidad? Pirinolíticos. ¿Qué más tenemos? Cateterismo, angioplastia como usted. Es lo que hacemos en la actualidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa en el ST no elevado? No, acá obviamente no hay elevación del segmento ST, porque puede ser negación normal, T negativas o infradesnivelada. ¿Ok? Miren ustedes, cualquiera de las tres opciones. Y miren la representación. La arteria coronaria no está totalmente obstruida, está casi totalmente obstruida. ¿Cómo se llama? Los glóbulos rojos pasan, pero así, ¿no? Pasan en fila india, ¿no? Por este espacio. Entonces, evidentemente, esa cantidad de sangre que pasa por ese hilo de lumen, evidentemente no va a servir pues, para poder cubrir las necesidades de ese miocardiocito que está esperando más oxígeno. Evidentemente el miocardiocito va a sufrir, ¿no? Y puede obviamente tener algún grado de impacto o daño, incluso algunos pueden morir.
¿Ok? Entonces, miren ustedes, en el contexto de un ciclo eterno elevado, después de ver el electrocardiograma, miro las enzimas. Y las enzimas le darán el nombre final al cuadro clínico. Si las enzimas como troponina, CPKMB son negativas, se llama angina inestable. Ah, entonces de frente llamo angina inestable el dolor torácico, no lo sé qué será. Angina inestable todavía no. Síndrome coronario agudo. El electrocardiograma le pone el apellido, ST elevado o ST no elevado. ¿Correcto? Y en los ST no elevados, las enzimas cardíacas me definen si es una angina inestable o un inmanocuto. ¿Ok? En los ST no elevados. En los ST elevados persistentes, ¿necesito enzimas? ¿Debo esperar las enzimas para actuar? No, nunca, nunca. Si esperas las enzimas ya tienes medio miocardio muerto, medio corazón muerto. Eso nunca se hace, ¿ok? En el ST elevado, simplemente con el electrocardiograma tenemos que actuar. Evidentemente, manejo médico de síndrome coronario agudo y abrir la arteria coronaria a la brevedad. ¿Ok? Este es un pincelazo, obviamente, de lo que vamos a desarrollar más adelante. ¿Ok? No les puedo hablar pues en una hora, ¿no? De lo que pretendemos hacerlo en varias clases. ¿Ok? El otro síntoma pues, que vamos a conocer en la práctica clínica son las palpitaciones. ¿Ok? Las palpitaciones evidentemente son sensaciones de aceleramiento, ritmo irregular, saltos en el pecho, ¿no? Y que muchos pacientes vienen a la consulta por esa edad. Bueno, especialmente en mi caso, ¿no? Yo que me dedico a la parte eléctrica, yo soy electrofisiólogo, pues el 95% de las veces que me quitan son por palpitaciones. ¿No? Vienen por eso, vienen porque las palpitaciones justamente pueden representar o pueden expresar que el paciente está haciendo una, ¿qué cosa? Que puede, porque el paciente al médico, ¿qué es lo que piensa que tiene el paciente cuando va al médico con las palpitaciones? Porque tiene una arritmia, exactamente. Las arritmias cardíacas se suelen manifestar en el programa de electrocardiografización. Es por eso que el paciente viene al arritmiólogo. Entonces nosotros tenemos que definir entonces las características de esta sintomatología. ¿Cómo es la palpitación? ¿A qué llama usted palpitación? El corazón se le acelera, el corazón le da golpes vacíos, siente usted saltos irregulares del pecho, ¿qué es lo que siente? ¿No? Muy bien, lo mismo. ¿Qué factor lo gatilla? El estrés, la actividad física, o de la nada, simplemente aparece de manera espontánea, ¿correcto? Duración, ¿cuánto tiempo le dura esta taquicardia? ¿No? Le dura 10 segundos, una hora, persistentemente, ya lo tiene varios días, etcétera, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se inicia la taquicardia? No, poquito a poquito el corazón se me empieza a acelerar y también poquito a poquito el corazón empieza a desacelerar. Ah, caramba, eso me hace pensar a mí que esta sintomatología podría expresar a una arritmia cuyo mecanismo es un automatismo, ¿no? Diferente a aquel paciente que me dice, no, mire, estoy tranquilo y ¡pah! El corazón empieza así a 180, 200 y yo me encuentro así recontra mal y a veces pues tengo que ir a la emergencia o a veces ¡pum! Pasa. Y así estoy ya casi 3 meses y necesito saber qué tengo. Cuando voy a la emergencia, duración. Cuando estoy saliendo de mi casa y estoy tomando el taxi, ¡pac! Se va la taquicardia otro. Ya voy 3 meses y no sé qué tengo, ¿no? Otros no, otros están con la taquicardia y esta es duradera y alcanzan a documentar. ¿Ok? Muy bien. Y también pues registro de la taquicardia. Acá es fundamental poder documentar el episodio de palpitación. El paciente nos puede contar una serie de sintomatologías. El pecho le palpita de forma abrupta, progresiva, en el día, en la noche, en la mañana, en la tarde. Este factor, este otro factor, ¿lo exacerba, no lo exacerba? Bueno, nosotros escuchamos, sospechamos, evidentemente, y podemos entender que la clínica me hace pensar que muy probablemente sí se deba pues a una arritmia cardíaca. Pero también la clínica me hace pensar de que esto más pinta a otra cosa, ¿no? Pinta a una taquicardia sinusal. Secundaria, de repente algún factor que lo batió, estrés, ¿no? O de repente pues alguna otra patología que pueda tener este paciente, hipertiroidismo, ¿no? Anemia, fiebre,
Entonces ya puedo yo ir discriminando de que esa sintomatología no necesariamente se deba a una arritmia cardíaca como tal, sino más bien una taquicardia secundaria a otro factor, pero también la clínica me puede hacer pensar que esta sintomatología sí puede apuntar a una taquiarritmia, a un problema eléctrico del corazón. En el primer caso, en donde sospecho que sea más una taquicardia sinusal secundaria, es probable que haga algunos estudios, pero que no profundice en mayores estudios, porque clínicamente me apunta a eso. En la segunda, en donde la clínica de inicio súbito, sin un abrupto, generado espontáneamente sin ningún factor que lo gatille, en estos pacientes, ¿no?, debo de agotar al máximo la búsqueda de esa sintomatología. ¿Okay? Debo de agotar al máximo, porque es muy probable que su sintomatología sí se debe a un problema eléctrico del corazón. ¿Okay? Entonces, miren ustedes, la taquicardia sinusal suele ser secundaria, ¿no?, por todo lo que he explicado. Simplemente es un incremento de la frecuencia cardíaca del ritmo normal del corazón. ¿Okay? Entonces tenemos onda P, PR, QRS. ¿Okay? Pero también pueden haber estas alteraciones. Y hay arritmias cardíacas que son persistentes en el tiempo. Entonces, le tomo un electrocardiograma, esa arritmia, ¿no?, que han explicado. ¿Okay? Pero hay otras arritmias cardíacas que no son así, que son intermitentes, que son paroxísticas. Entonces, le tomo su electro, no hay nada, normal. Bueno, hágase un Holter, que es un monitoreo del ritmo cardíaco, de 24 horas, 3 días, 7 días. Hagámosle el Holter, perfecto. Señora, no tiene nada. O señor, para que no estemos ahí. No tiene nada. Bueno, ¿qué puede hacer el médico ahí? Como les expliqué, va a depender si la clínica me apunta algo muy importante, pero es algo que clínicamente sí es relevante, ¿no? Ahí debo de seguir haciendo otros estudios para poder capturar el episodio. ¿Okay? Lo que no debe hacer el médico, puede pasar por muchas decir, bueno, como te palpita el pecho, entonces no hay nada, hay dos formas de manejo. Toma su pastillita, bisoprolol. Con eso va a ver que ya no le va a palpitar el pecho. ¿Verdad? De repente si una taquicardia puede va a palpitar el pecho, baja la carga, ¿no? Pero he diagnosticado, sé que tiene el paciente, lo estoy campeando. Pasa mucho, muchísimo. Acá el objetivo es diagnóstico, es una secuencia que usted tiene que aprender desde ahora, ¿no? ¿Qué es primero? ¿Tratamiento o diagnóstico? Diagnóstico. ¿Y hay diagnóstico de palpitación? No, pues la palpitación es un síntoma, no es un diagnóstico. ¿Ok? Entonces tenemos que luchar por buscar, sea secundaria como una taquicardia sinusal, identificar anemia, pues resuelve el problema de la anemia. Hipertiroidismo, trata el hipertiroidismo. Ansiedad, trata la ansiedad. Versus a una condición clínica en donde yo sí sospecho que esta descripción del paciente me hace pensar que sea un poco arrítmico, una taquiarritmia la que esté causando el problema, pero dado el tipo de taquiarritmia que aparece una vez a la semana o cada 15 días le aparece la molestia, los estudios que hago en el momento pues no me muestran nada. Entonces esos resultados, si bien son normales, son la expresión de ese instante en el cual fueron registrados y por lo tanto no excluyen el diagnóstico, no descartan. ¿Okay? ¿Cuál es entonces el objetivo en un paciente con una taquiarritmia? Es documentar la sintomatología. Esa es la clave del diagnóstico, documentar la sintomatología. Le hice un Holter de 24 horas, no salió nada. ¿Tuvo síntomas? No tuve síntomas. Bueno, esa es la razón. El Holter es normal porque usted no tuvo síntomas. ¿Ok? Doctor, pero me da pues 2 veces a la semana. Pues no te haré un Holter de un día, te haré un Holter de 7 días. Ahí voy a capturar esos 2 episodios. Ahora sí, cuando tuvo usted el episodio, el martes a las 6 de la tarde y el viernes a las 7. Ahora, martes a las 6. Carambas, me salió este ritmo. O me salió esta otra. Muy bien. Señor, señora, ese es el problema por el cual usted está teniendo esta sintomatología, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico y el tratamiento o el plan o el manejo es el siguiente. ¿Ok? Pero doctor, yo tengo este problema una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses. No me va a poner un Holter de 6 meses, ¿no? Imagínense, ¿cómo me voy a bañar? No se puede, pues no se puede. Pero en la actualidad la tecnología ha avanzado tanto que ya nos permite pues atender estas situaciones.
En la actualidad, pues los smartwatches que ustedes usan mucho, ¿okay?, tienen accesorios que nos permiten a nosotros tomar un electrocardiograma. Son accesorios, ¿no? Especialmente, bueno, yo creo que todas las marcas ya lo tienen, ¿no? Pero que desarrolló inicialmente Apple con el modelo KD-RAM, en la cual pues son unas bandas metálicas que se colocan en el smartwatch, y una vez que el paciente tiene una taquicardia, el smartwatch te manda una alerta. El smartwatch solamente te puede decir que hay taquicardia o no hay taquicardia, no puede decir más. Pero el accesorio permite que cuando hay una alerta avisa al usuario, y el usuario pues coloca su manito acá, sus deditos, derivaciones, ¿no? Y el smartwatch empieza a tomar o a registrar un electrocardiograma en ese instante. Entonces ahora sí, 6 meses después el paciente regresa a la consulta, ¿no? Entonces me dice, doctora, ¿por qué me manda al psiquiatra? Yo no estaba loca, yo sabía que tenía algo. Acá está mi taquicardia. Perfecto. Entonces ahora sí, ya vamos a tratar, ¿correcto? Vamos a dar de repente un tratamiento o vamos a hacer un procedimiento invasivo llamado ablación para poder cauterizar ese poco anómalo que causa esta taquicardia. ¿Ok? Muy bien. Y para terminar, hablaremos del síncope. Importante, ¿no? Síncope o desmayo. Eso es importantísimo. ¿Ok? Y frecuente también, ¿no? El síncope es frecuente. De seguro ustedes conocen a alguien, o aquí alguien ha tenido una experiencia como el síncope, ¿o no? ¿Conocen a alguien que se desmayó? ¿O no? Sin duda. Si dicen, no, ya, pero esto es preocupante, ¿qué es lo que diría yo? Siempre se ha desmayado alguien. En el colegio clásico, ¿no? En la formación. ¿O no? Inicio de año, calorcito. O fin de año, ¿no? Fiesta de fin de año ahí, donde en la formación se desmayan un montón. Pero entonces es importante entender en primer lugar el concepto. ¿Qué es un síncope? Es la pérdida transitoria del estado de conciencia, con recuperación total de esta después de un determinado periodo de tiempo. ¿Por qué ocurre el síncope? ¿Por qué ocurre el síncope? ¿Por qué no llega sangre al cerebro? ¿Okay? Hay segundos en el cual al cerebro no le llega sangre, y si al cerebro no le llega sangre, ¿qué pasa? ¡Pa! Se va la luz. Se apagó. ¡Pa! Bajó el telón. Por unos cuantos segundos. De ahí de nuevo, como vuelve a haber flujo sanguíneo, pues evidentemente este fenómeno se va a recuperar. Importante es, como les he dicho, es común, es frecuente. Importante es entonces definir nuevamente la etiología del síncope. ¿Ok? Porque el síncope puede tener una amplia variedad de manifestaciones y de implicancias, desde implicancias muy leves, benignas, hasta implicancias muy graves o malignas. ¿Ok? El síncope puede ser el clásico, pues, desmayo de aquel muchacho que cuando ve sangre, se desmaya, que generalmente no es algo tan peligroso, síncope maligno, hasta pues aquel episodio sincopal abrupto que pasa en una persona que antes no tenía aparentemente nada, estaba tranquila, y que a los siguientes meses esta persona hace una muerte súbita. ¿Ok? Entonces el síncope tiene esa implicancia. Y por lo tanto, la tarea de nosotros es poder definir si ese síncope por el cual el paciente ha venido a ustedes es benigno o es maligno. ¿Ok? Y ahí la clínica es la que nos ayuda. Miren ustedes cómo la semiología es mágica y nos ayuda a poder diferenciar una u otra cosa. La semiología es fundamental acá. Si hacen ustedes una buena anamnesis, van a poder diferenciar si este síncope es benigno o es maligno, ¿no? Y bueno, importante, para poder establecer el origen del síncope, miren ustedes, es crucial una anamnesis muy detallada. ¿Y eso dónde se aprende? ¿En qué curso? No sé, asignatura, pero escuchan los profes, curso de más. Asignatura. ¿En qué asignatura? Igual. Creo que en esta, ¿no? Aquí es fundamental lo que ustedes tienen que justamente entender cómo deben de analizar un síncope, que es un desmayo, una pérdida de conciencia transitoria, con recuperación total.
Incluso muchos de estos pacientes, si este grado de hipoperfusión cerebral es marcada, dura más de lo que debería de durar, los pacientes convulsionan. ¿Ok? Incluso relajan esfínteres. Muchos, cuando no son bien interpretados, dicen, tiene epilepsia. Lo llevan al neurólogo, hasta anticonvulsivantes, ¿verdad? ¿Ok? Pero es fundamental diferenciar la secuencialidad. Es diferente que un paciente empiece convulsionando, pierde la conciencia, que a la inversa, ¿no? Está tranquilito, hace un síncope y a los pocos segundos convulsiona. ¿No? Es importante diferenciar eso. El paciente que empieza convulsionando, bueno, puede ser una epilepsia, ¿no? Sin duda. ¿No? Diferente a un paciente que se desmaya y a los pocos segundos empieza a convulsionar. Es un síncope convulsivo. Entonces, simplemente, ¿qué ha pasado ahí? Ha pasado más tiempo de lo debido para que el cerebro, inicialmente, donde se va la luz, pasa muchos segundos sin irrigación. ¿Qué va a hacer? Las neuronas que hacen ahí empiezan a irritarse, pues, y cuando se irrita, ¿qué hace la persona? Convulsiona, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver. Pero también es importante el cuadro o los segundos previos al síncope, y entonces ahí la análisis es fundamental. A ver, señor, cuente, ¿qué pasó? No, mira, doctor, hace 3 días tuvo un desmayo. Perfecto. Entonces, como buen detective, usted tiene que hacer un análisis, evidentemente, de los antecedentes del paciente. ¿Correcto? Antecedentes de que, bueno, alguna enfermedad en el corazón, alguna enfermedad previa. Familiares que se hayan muerto súbitamente, no, doctor. Familiares que se desmayen, no, doctor. Primera vez que te da desmayo, ya vaya el mayor, no, esta es la 10ª vez que me desmayo. Muy bien. Ahora sí, ¿en qué circunstancias ocurrieron el desmayo? No, doctor, estaba yo pues ahí paradito en mi formación, soy militar y había mucho calor, bueno, caramba, ¿no? O yo estaba acostado en cama, correcto, y a las 3 de la mañana me desperté bruscamente, ¿no? Fui al baño y ahí me desmayé. A su otro escenario. ¿No? O otro escenario, simplemente aquí en el yo estaba tranquilo, sentado en casa, viendo televisión o haciendo una lectura. Y previo al desmayo, ahí es fundamental, ¿qué cosa pasó previo al desmayo? Hay dos situaciones. Previo al desmayo, ¿tuve síntomas neurovegetativos o no tuve síntomas neurovegetativos? Eso es lo que uno tiene que indagar en el paciente. ¿Ok? Si previo al síncope, el paciente tuvo o no síntomas neurovegetativos. La presencia de síntomas neurovegetativos, ejemplo, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles son los síntomas neurovegetativos? Ya, eso, si estuvo presente, es muy probable que sea más un síncope reflejo vasovagal, asociado a los nervios autonómicos, no asociado a una enfermedad en el corazón. ¿Ok? En esos casos suelen ser benignos. Y hay un manejo específico para ellos, evidentemente. Pero el pronóstico de vida de su paciente no está afectado. A diferencia de ese paciente que dice, no, doctor, nada de esos síntomas, nada. Así, de un momento a otro estuve bien, empecé a sentirme como medio mareadito y ¡pam!, aparecí en el suelo. Eso sí nos debe de preocupar. Los pacientes que tienen un síncope sin síntomas neurovegetativos que lo precedan abruptamente, debemos de preocuparnos, porque este sí puede expresar la presencia de una patología cardiovascular. Y cuando un síncope expresa una patología cardiovascular, en su gran mayoría sí puede estar asociado a eventos fatales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Les comento una cosa. De las personas que se han muerto súbitamente, ¿ok?, que han hecho muerte súbita, hasta un 50% informaron de que en los 6 meses previos tuvieron un desmayo. No le pararon bola, un desmayito, cualquiera puede tenerse, ¿no? Medicina de un desmayo, no pasa nada. Suele empezar así, ¿no? Y no les prestan la importancia de vida. Entonces, este dato es fundamental. La mitad de los que se han muerto súbitamente tuvieron un anuncio. El universo les avisó. No quisieron escuchar, no quisieron ver. Entonces, la muerte súbita, muchos dicen no avisa. Mentira, sí avisa. Solo que no queremos escucharlo, ¿no? Y el síncope
un dato crucial, es un dato fundamental para poder inmediatamente detectar aquello. Si detectamos que esta persona ha hecho un síncope por un problema cardiogénico, ahí puede estar la razón. Si lo tratamos, podemos evitar una muerte súbita. ¿Ok? Muy bien, también esto, ¿no? ¿En qué momento ocurrió? ¿En el ejercicio o en reposo? A ver, es importante diferenciar esto. Ustedes lo han visto mucho en la tele, ¿no? Por ahí hay varios casos, ¿no? Personas que se mueren en la cancha deportiva. Una cosa es, ¿correcto?, que yo estoy haciendo deporte y en plena actividad deportiva yo empiezo a sentir que ya me quiero desmayar y ¡pah!, me desmayo. A diferencia de aquella persona que estuvo tranquila haciendo su actividad deportiva, hace una gran carga deportiva, para abruptamente, y a los 3-5 segundos empieza a sentir la sintomatología, síntomas neurovegetativo, frío, náuseas y pase de desmayo. Diferente a aquel que está haciendo la actividad deportiva, en plena actividad deportiva, tiene la sensación de desvanecimiento y termina desmayándose. Este ejemplo que te he contado, el último, está asociado evidentemente a eventos malignos. ¿No? Ustedes han visto estos deportistas que mueren o que hacen muerte súbita. Están haciendo actividad deportiva, se sienten mal y caen, ¿no? A diferencia de otros, ¿no?, que están haciendo que no practican mucho deporte y que pues se animan a hacer su deporte, no se hidratan bien, ¿correcto? Y encima pues quieren correr el último tramo como si fuera el último tramo de su vida y paran abruptamente. Esa parada abrupta, ¿qué va a generar? Un reflejo vasovagal. Y ese reflejo vasovagal va a generar que a los pocos segundos tenga síntomas neurovegetativo y ¡pam!, nos da un síncope reflejo. ¿Ok? Eso es diferente, ¿no? Un síncope reflejo está más asociado a los nervios autonómicos y no pues a riesgo de muerte súbita. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que les quería comentar. Miren ustedes, entonces, este sí es importante, miren ustedes, síncopes que potencialmente son malignos. Bueno, aquel paciente en quien, después de haberlo obviamente evaluado, como primer paso, lo demás va a ser hacer una serie de exámenes. Si he visto que este síncope del paciente no parece ser vasovagal, tengo que correr con toda la batería: electrocardiograma, ecocardiograma, Holter, prueba de fuerza, si es necesario, y determinar qué patología tiene el paciente. Enfermedades valvulares como las estenosis aórticas pueden causar síntomas como síncope o no, claro que sí. También bradiarritmias, bloqueos AB, taquiarritmias también, taquicardias ventriculares también, enfermedades genéticas como las cardiomiopatías también, síndrome de Brugada, TUS de largo, TUS de corto, taquicardia ventricular polimórfica, catecolaminérgica, síndrome de repolarización precoz, etc. Varias patologías cardiovasculares pueden causar síncope. Si no la detectamos a tiempo, si no la tratamos, va a matar al paciente. Tener una muerte súbita, ¿no? En ese escenario, entonces, miren ustedes, y un paciente, además de la clínica y de los exámenes, si tiene estos antecedentes y si nos sincopea, con mayor razón, pues, imagínense, paciente que hace 3 meses hizo una parada cardíaca y hoy se desmayó. Pues nada, no nada que ver. Pacientes con familiares que tienen historia de muerte súbita, pacientes que ya tenían un infarto, pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿correcto? Etcétera, pues son pacientes con alto riesgo de muerte súbita. En ellos debemos de intervenir lo antes posible, ¿correcto? Bien, con esto termino mi presentación, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta con lo que les estoy comentando. Creo que les he hablado de los signos y síntomas cardinales de la cardiología, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿O todo está más claro que el agua?